Amigos, aquí nos encontramos con el doctor José Trujillo Vera, médico toxicólogo, y él nos va a hablar de las sustancias ilícitas y cómo se clasifican. Doctor, es un gusto para nosotros tener esta información tan importante. Sí, bueno, nosotros podemos clasificar en un paquete completo en drogas lícitas e ilícitas. Dentro de las drogas lícitas nos encontramos como el cigarrillo, el chocolate, el té, algunos medicamentos, algunos alimentos, algunas sustancias energizantes. Esas se llaman drogas lícitas. Las otras son las drogas ilícitas. ¿Y por qué se dice que son ilícitas? Porque lo que nosotros llamamos la parte jurídica las considera así. Ejemplo, yo no sé si usted ha podido oír la lista de la DEA. En la lista de la DEA hay un grupo de sustancias que están dentro de las permisibles y las no permisibles. Muchas sustancias solamente son permisibles para uso de investigación médica, otras para uso exclusivo de las farmacéuticas y otras para uso de los pacientes. Entonces, dependiendo de la lista que esté, nosotros hacemos la clasificación. Perfecto. Entonces, dentro de las sustancias ilícitas, las clasificamos en dos. Las drogas derivadas, que se llaman drogas derivadas, consideradas como drogas de abuso. ¿Cuáles son las drogas de abuso? Las derivadas de plantas, como el cannabis, el clorhidrato de cocaína y la heroína. Pero también tenemos otras drogas, que son las drogas que nosotros llamamos, o que se llama en el argot, drogas de diseño. ¿Y por qué se llaman drogas de diseño? Es interesante saber. Porque es el hombre que la fabrica. O sea, el caso particularmente de la marihuana o el cannabis como tal, tiene una droga sintética que es el crispy. La cocaína tiene una droga sintética que son las metanfetaminas. Y en el caso de la heroína, tiene una droga sintética que es, en este caso, el fentanilo. Entonces, cada droga de abuso tiene una droga sintética o una droga de diseño. ¿Cuál es la diferencia entre ambas drogas? Que las drogas de abuso tienen vida media corta, no más de 30 minutos, mientras las drogas de diseño tienen vida media larga, que pueden durar entre 12 a 24 horas funcionando en el cuerpo. Entonces, de ahí uno hace las clasificaciones y puede depender de lo que va a ocurrir. Cada droga en per se tiene un tratamiento específico. ¿Ok? Ninguna es autónoma, es como paciente. Cada paciente es una persona. Pues. Y cada paciente se le realiza un tratamiento distinto. Totalmente. Según los años que tiene consumiendo. El tiempo que tiene consumiendo. Perfecto. La vía que utiliza, porque hay algunos que utilizan la vía nasal, otros la vía gastrointestinal, otros la vía endovenosa, ¿verdad? Hay muchas vías que utilizan. Entonces, dependiendo de la vía, nosotros hacemos el tratamiento. Es importante que la gente sepa que las drogas, como tienen una vida media en el cuerpo determinada, nosotros actuamos sobre dos procesos básicamente. O aceleramos algunos metabolismos para que la droga se desintegre y su vida media se recorte, y al recortar la vida media, después producimos un proceso que ya lo hemos explicado, que es el de detoxificación y desintoxicación, que eso ayuda a que las drogas salgan más rápido. Para nadie es un secreto, ¿verdad?, que nosotros iniciamos en la escuela y los que más o menos son contemporáneos, acuérdate que la escuela empieza con el uso de sustancias lícitas primero, como es el alcohol, la guarapita, de ahí pasan al cigarrillo y después entran en la marihuana. Después pasan de la marihuana a la cocaína, a la heroína, o pueden haber ahorita, que es lo que estamos viendo, un paso directo de la droga de diseño a la droga de las drogas de abuso a la droga de diseño. Y es donde entra muy frecuente, una sustancia que está produciendo un desastre, no solo en Venezuela y no solo en Maracay, sino a nivel mundial, que es el fentanilo, que lo estamos viendo y que en las escuelas hay que tomar las prevenciones, porque siempre son las personas que están cerca de los niños las que le proveen en eso. ¿Y cuál es la otra diferencia entre las drogas de abuso y de diseño? Es que las drogas de diseño, con una sola toma, hacen adicción. En cambio, las drogas de abuso tienen que ser más constitucionales. Entonces, ahí ya hay dos características importantes. Hay que tomar atención en esta situación. Pero me llamó poderosamente la atención, doctor,
porque aparte del tratamiento que es distinto según la sustancia que consuma el paciente, a veces el paciente tiene temor de pisar una consulta con un médico, con un especialista, porque hay que asistir con un verdadero especialista. Aquí tenemos el caso del doctor José Trujillo, recomendado 100%, de verdad. Sienten mucho temor. Nos gustaría que hablara de esta situación para atenuar un poco el miedo a esta visita que puede transformar tu vida. También tiene que ver una conexión muy importante con los familiares, el círculo de amistades. Nos gustaría que tocara este tema que, por supuesto, los familiares también tocan allí un juego y una participación sumamente importante. Mira, una de las cosas que le preocupa al farmacodependiente es el síndrome de abstinencia. ¿Ok? El cuerpo humano normalmente funciona por dos neurotransmisores, la adrenalina y la acetilcolina. La acetilcolina es un depresor y la adrenalina es un estimulante. ¿Qué pasa con los farmacodependientes? Ellos estimulan un sistema, el sistema simpático. Y eso va a traer consigo una descarga adrenérgica caracterizada por taquicardia, sudoración, ansiedad, cambios de conducta. Es lo que algunos farmacodependientes llaman mono y que nosotros los médicos le llamamos síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene miedo el paciente a ese síndrome de abstinencia? Porque es un síndrome muy perverso que prácticamente obliga al farmacodependiente a volver a recaer para él sentirse mejor. Porque la descarga adrenérgica es muy perversa cuando la siente el individuo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bloqueamos primero la descarga adrenérgica para que el paciente tenga miedo. Y ese es el gran miedo que tiene el paciente de detener el uso de la droga. Porque él sabe que, porque la mayoría de los pacientes siempre intentan dejar la droga solo. Pero cuando la van dejando solo, le produce ese síndrome de abstinencia. Y recaen. Y vuelven a recaer porque sí, no lo resiste. De ahí la importancia de tratar el síndrome de abstinencia lo antes posible, porque eso nos garantiza que vamos a empezar a entrar en un rapport muy bien de médico y paciente, y cuando él vea que no tiene la abstinencia, él empieza a sentirse mejor y empieza a sentir más tranquilidad. Y ese es uno de los miedos que tiene. También nosotros lo decimos muy bien, la farmacodependencia es una enfermedad multifactorial. ¿Y por qué se dice que es multifactorial? Porque depende del individuo, depende del grupo familiar y depende del grupo social. Si es un individuo que, por ejemplo, tiene una disritmia en el lóbulo frontoparietal izquierdo, ¿verdad? O derecho, independiente de cada uno de las disritmias, puede hacer posible que un individuo tenga una predisposición para el consumo de droga. Es una disritmia. Una disritmia es un proceso que ocurre a nivel del cerebro. Así como el corazón tiene su mecanismo de acción que es rítmico, y cuando se hace arrítmico, nosotros llamamos disritmia, así mismo el cerebro. El cerebro tiene sus ondas normales, ¿verdad? Cuando esas ondas dejan de ser normales y empiezan a ser disritmia, eso se llama disritmia, ya no son normales. Entonces, una de esas disritmias puede caracterizarse, toca una parte del cerebro que va a hacer que se produzca dependencia a ciertas y determinadas drogas. Por eso que nosotros tenemos que ver, porque si un paciente que tiene disritmia le ponemos un disrítmico y se cae el problema. Pero si el paciente tiene un problema en su grupo familiar, ¿verdad? Tiene una disritmia, tiene un problema en el grupo familiar, ya se empieza a complicar. Porque ya tiene dos focos para consumir droga. Y si además de eso tiene un grupo social de amigos que andan en el mundo de la droga, entonces el cuadro se hace más difícil. Cuando habla de problemas con un grupo familiar, ¿es porque también los familiares en su entorno hay sustancias ilícitas, o es que no tiene comprensión este paciente? Porque muchas veces no comprenden los familiares, no colaboran. Exacto. Con esta ansiedad que puede sentir en algunos momentos en su hogar. Claro, cuando nosotros hablamos de una disritmia familiar, puede ser que tenga una familia que sea atópica, ¿verdad? O una familia que sea, como nosotros decimos, un tanto asocial, que tenga problemas entre ellos, ¿verdad? Y que utilicen la parte emotiva más que la parte intelectual.
Entonces, cuando hay esa disociación familiar, el caso se agrava. Ese es igual, si tiene, como decían las abuelas, si tiene una junta mala, va a ser más difícil. Entonces, por eso que nosotros decimos que es multifactorial. Entonces, va a depender de cada una. Hay familias que son, per se son tóxicas, y eso hace que el fármaco dependiente, si tiene una familia tóxica, o sea, le va a ser más difícil salir, porque muchas veces él se escuda en la droga para no tener que enfrentar el conflicto familiar. Aquí en su consulta también usted le recomienda a los familiares que colaboren con el paciente, porque Sí. es un trabajo en equilibrio, es un trabajo en conjunto también, y tener mucho equilibrio emocional con el paciente que se está tratando. De hecho, yo no trabajo solo la farmacodependencia. Nosotros tenemos aquí un equipo multifactorial. Excelente. Trabajamos con psiquiatras, ¿verdad? Yo hago la parte toxicológica, el psiquiátrico hace la parte emocional, y el trabajador social, si hay un problema en el grupo social, hace el problema. Actúa sobre el nivel social, como te dije al principio, es una enfermedad multifactorial. Sí. O sea, el que intente, o un médico psiquiatra, o un médico toxicólogo, o un trabajador social, trabajar una farmacodependencia sola, no va a tener buenos resultados. Tenemos que tener un equipo conjunto para ir tratando los focos de determinada forma, para de eso, de una vez por todas, acabar con la farmacodependencia. Que es como yo siempre le digo a mis pacientes, cuando trabajamos en equipo, funciona excelente, y los resultados y los pronósticos son muy favorables. Y usted en esta carrera tan maravillosa y con muchas experiencias, ¿nos puede contar alguna historia, un cambio de un paciente que marcó su vida y que es un gran ejemplo? Bueno, uno por razones como desde el punto de vista del Código de Ontología Médica, Ajá. no debe usar los nombres de los pacientes. No, por supuesto, sin nombre. Pero sin embargo, yo he tenido un nivel alto de la estadística de pacientes que mejoran. ¿Y por qué mejora? No porque, claro, yo hago un tratamiento bien, pero es que yo trabajo en equipo. Y cuando tú trabajas en equipo, ves los resultados. Yo he tenido aquí pacientes que han venido con un trastorno muy severo y que en los actuales momentos están completamente en nuestra sociedad funcionando como cualquier persona normal, e inclusive desempeñando trabajo y haciendo procesos de emprendimiento que los han convertido en casi, como decimos nosotros, en algún comerciante o algún emprendedor que ha logrado no solo salir de la droga, sino que ha mejorado su negocio. Hemos tenido muchas personas así. Y también hemos tenido personas que han sido con familias disfuncionales, y eso ha mejorado todo, que todo el grupo familiar ha cambiado porque se sienten identificados con el tratamiento. Entonces nosotros vemos, y también lo vemos con el grupo social, cuando estamos usando la trabajadora social, que se da cuenta que no solo el individuo, su grupo familiar, sino su grupo social, automáticamente el paciente cambia su grupo social y empieza a tener otros grupos sociales. Eso lo vemos con mucha frecuencia. Y el paciente, como te digo, al ingresar aquí llega con muchas cosas negativas. Les recuerdo desde el punto de vista de la neurociencia, el pensamiento, el 90% de los pensamientos negativos, oiga esto, el 90% de los pensamientos negativos nunca ocurren, solamente están en la mente. De ahí que los pensamientos de tipo positivo son muy importantes, porque uno de los problemas que tenemos nosotros muy frecuente, pero muy frecuente, es la carga negativa de los pensamientos. Acuérdate que todos los filósofos lo dicen. Lo que tú piensas, tú puedes lograr. Si tú piensas cosas malas, te vienen cosas malas. Si piensas cosas buenas, te vienen cosas buenas. Total. Y por eso es la importancia que nosotros tenemos que trabajar en equipo para lograr excelentes resultados. Yo en esta área tengo aproximadamente en el estado 42 años. 42 años graduado. Una gran trayectoria. Sí, 42 años graduado y aproximadamente unos 38 años en el área de la toxicología. Con buenos resultados, y la mejor experiencia es la que uno vivió en el Hospital Central de Maracay, cuando era médico adjunto de la emergencia de adultos de ese hospital, donde logramos sacar mucha gente. De hecho, yo creé una consulta de farmacodependencia en el Hospital Central, que por cierto es uno de los pocos hospitales en Venezuela que tiene una consulta de farmacodependencia como tal, como un toxicólogo.
¿Y por qué esto es importante? Porque hay muy pocos hospitales públicos que tienen este tipo de consultas. Sí, Nosotros aquí pocos. en Maracay tenemos esa suerte que tenemos eso. Y yo muchos pacientes, cuando los pacientes a veces no tienen suficientes recursos, yo los mando al hospital. ¿Qué es lo Porque principal que tiene que tener un paciente aparte de la disciplina? Porque la disciplina es importante para todo. En este caso, para salir de las sustancias ilícitas y de estas situaciones turbias que no son buenas para la vida de un ser humano. ¿Qué es lo principal que tiene que tener, doctor? Porque esto es interesante saberlo para tomar el primer paso y la decisión de transformar tu vida. el problema de esta enfermedad es reconocimiento de la enfermedad. Ese es el primer paso. Cuando el individuo reconoce que es una enfermedad. Cuando el individuo no reconoce la enfermedad, es un problema. Y si la familia tampoco lo reconoce, es otro problema. Entonces, el primer paso es reconocer que está enfermo, que está atrapado. Y si él descubre que está atrapado y solicita ayuda, la ayuda se lo pueden dar los familiares. ¿Ok? Porque nosotros estamos en un estado tan privilegiado que yo, cuando estuve en mi ejercicio en el público, creé una consulta para darle la alternativa a la gente que no tiene recursos. Claro. Porque efectivamente es una consulta un poco costosa, porque casi todos los productos son importados. Sin embargo, estos mismos productos que son importados también se los pueden vender al sector público. Y de ahí que yo hice una buena relación en el sector público, y a veces, se lo he dicho a los pacientes, puede venir una consulta privada y mire, no tengo recursos, no importa, vaya al hospital, ahí se le atiende también. Y Perfecto. puede salir. Pero lo más importante es que es la pregunta clave que tú me haces, es el reconocimiento de que tiene el problema. Si el paciente no reconoce que tiene el problema, es muy difícil ayudarlo. Y aún así, reconoce que tiene el problema y pide ayuda, aún se hace más fácil. Porque cuando le pide ayuda a los familiares es más fácil, porque a veces están tan atrapados con pensamientos negativos que creen que más nunca van a salir de eso. Y esto es muy sencillo salir. De verdad, en un plazo de 6 meses la persona te hace unas transformaciones, y como pudiste ver en el paciente hace poco, que me dijo que ya entre 2 semanas ya había visto los cambios. ¿Depende del paciente o simplemente del tratamiento, doctor? Mira, es que todo es un conjunto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Darle tranquilidad al paciente. Explicarle qué es lo que tiene, qué es lo que le va a producir daño y qué es lo que le produce esos efectos negativos. Que él lo reconozca. Y cuando él reconoce eso, y cuando yo le diga, mira, este medicamento es para quitarte esto es para quitarte esto y este es para qué. Entonces, cuando él va y prueba los medicamentos y se da cuenta que sus pensamientos negativos empiezan a dejar de funcionar, entonces empieza el paciente a ver, oye, lo que me dijo el doctor es verdad, ya se me quitó la ira, ya se me quitó la ansiedad, ya me siento mejor. Entonces ahí empieza a entrar el rapport, porque nosotros nunca, o yo por lo menos no acostumbro a descontaminar un paciente sin antes hacerle un tratamiento previo para que tengamos un pronóstico aún mejor. Hay gente que llega un paciente intoxicado con farmacodependencia y le entra directamente al tratamiento. Eso no es prudente, porque hay que llegar a un rapport con el paciente, porque a veces el paciente puede utilizar el tratamiento brusco para alejarse de la consulta y seguir en el ciclo de vida que está viviendo. Y le manda una serie de exámenes. Por supuesto, nosotros hacemos un perfil 20 y un perfil toxicológico, porque ahí vemos cómo está, porque a veces las drogas de manera determinada van a producir unos daños específicos. ¿Dónde son los principales daños? A nivel respiratorio, a nivel cardiovascular y a nivel neurológico. Entonces, nosotros, dependiendo del daño que veamos en esas 3 áreas, a veces tenemos que pedir las interconsultas a un cardiólogo, a un neurólogo o a un neumonólogo, porque muchas de las drogas, como ustedes saben, se usan por la vía inhalatoria o por la vía oral, y eso va a producir un efecto a nivel pulmonar, en el caso, o arritmias cardíacas o arritmias cerebrales. Entonces, todo dependiendo de el daño, nosotros acudimos al especialista. No tratamos de abarcarlo todo. Uno siempre lo refiere, porque la ideal es que el problema se vaya resolviendo. Teóricamente nadie debe morir de eso, por supuesto, si está en tratamiento. Ahora, si no está en tratamiento, por lo general, ¿qué mata a este tipo de paciente? La sobredosis. Sí, una sobredosis. Porque ya el individuo, ¿por qué la sobredosis es lo que lo mata? Porque el individuo está consumiendo, produce la abstinencia, sigue consumiendo. Y hay una raya en el camino que es la que nadie puede prever.
y en esa raya puede producirse lo que nosotros llamamos un éxito letal, que no es otra cosa que la muerte. El paciente tiene que estar toda la vida también comunicándose con usted o asistiendo a consulta, o simplemente en el transcurso del tratamiento. Fíjate que no, nosotros tenemos una comunicación determinada, por lo menos 2 semanas empezamos el tratamiento de vía oral y después 4 semanas hacemos el tratamiento vía endovenosa y después usamos más 2 semanas para intercambiar el tratamiento y después empezamos a vernos cada 15 días, después cada 3 semanas, después cada mes, hasta 6 meses. Después de los 6 meses lo empezamos a ver al mes y al año que nosotros tengamos un paciente que tenga 1 año con un informe negativo de droga, nosotros lo podemos dar de alta de la consulta. Nosotros ponemos negativo el paciente aproximadamente en 4 semanas. Ya está totalmente negativo y sin ninguna complicación. Pero cuando decimos que está curado, al año. ¿Existe un detonante que lleve a la persona a consumir sustancias? Por supuesto que sí. Eso es como toda enfermedad. Ejemplo, para un gastroenterólogo tú le das una comida copiosa de grasa con alcohol y va a tener un problema gastrointestinal y va a tener que ir al gastroenterólogo. Igualmente en la farmacodependencia, ¿entiendes? Porque si un individuo, por ejemplo, que es muy familiar, una persona familiar, porque hay gente que es muy familiar y hay un conflicto en su grupo familiar, eso puede ser un detonante. Si hay un individuo que, por ejemplo, sufre de ira y tú lo haces poner bravo, eso puede ser un detonante. Si tú tienes un individuo que tiene problemas con su grupo social y el grupo social lo está fastidiando, eso puede producir un cambio de conducta y puede producir una ira y por ende el paciente puede recaer en el consumo como para evitar eso. Sin embargo, durante un tratamiento puede haber recaídas y nosotros las consideramos normales. Y esas recaídas son normales porque ha habido un detonante que ha afectado al individuo. Y eso lo vemos como una consecuencia normal. Por eso es que ya los farmacodependientes en el pasado eran internados en sitios psiquiátricos durante meses, ¿no? Ya esto se puede hacer de manera ambulatoria con buen pronóstico. Tienen un buen acompañamiento acá en su consulta, doctor, sí, que es lo importante, y que el paciente se puede comunicar con usted. Y aquí está la mano amiga que necesita, porque sin duda sí se necesita. Sí, claro. Cuando en casa puede haber un detonante. Y una cosa importante, nosotros tenemos como toxicólogos, eso más que todo un trabajo del psiquiatra, averiguar cuáles son los detonantes. Eso es interesante. Cuando nosotros sabemos cuáles son los detonantes, ¿verdad? Eso es como a veces el paciente que desde el punto de vista neurológico sufre de arritmia cerebral y hace convulsiones. Siempre cuando ante ver una convulsión va a haber unos signos y síntomas que el paciente ya sabe que le va a dar la convulsión. Asimismo en la toxicología, ya el paciente sabe cuándo le va a dar la gana de consumir. Y entonces cuando él sabe eso, nosotros le damos una ayuda que debe hacer cuando él sienta que le va a dar ese proceso. Y eso nos va a ayudar y nos va a mejorar cada vez más el tratamiento. Denos recomendaciones para animar a todos los pacientes que no se atreven a asistir a la consulta, ya sea por temor, por miedo, y como usted dice, la costumbre y el hábito, el mal hábito de consumir sustancias. Es que el principal problema es el miedo. El miedo. Ok, y el segundo problema, el que tiene el miedo, ¿verdad? Que estamos en una sociedad donde no se maneja el miedo adecuadamente. El miedo siempre tenemos que superarlo. Y si superamos el miedo, automáticamente, acto seguido, vamos a hacer reconocimiento de la enfermedad. Y el solo hecho de reconocer la enfermedad, ya hay una salida casi positiva. Es muy difícil, yo siempre se lo pregunto, se lo digo a los familiares, a los pacientes, si el individuo no quiere aceptar la enfermedad, ni quiere salir del problema, no invierta, ni haga nada porque no lo va a lograr. Eso tiene que ser un conjunto. Y para eso tú tienes que entrevistarte con el paciente, darle seguridad, darle tranquilidad. Cuando tú le das seguridad y tranquilidad, él puede cambiar de actitud. Y cuando él ve que el tratamiento las 2 primeras semanas le empiezan a producir efectos, eso le va a dar a él más tranquilidad para seguir avanzando. La ansiedad se puede soltar,
Claro. con este tratamiento, comenzando, porque me imagino que es la situación más difícil cuando estás comenzando el tratamiento, porque tocas la ansiedad en algún instante. No, es que la ansiedad es el detonante más fuerte para este paciente. Y bueno, y no solo para este paciente. De hecho, nosotros estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Y cuál es la principal enfermedad del siglo XXI? El estrés. ¿Qué es el estrés? El cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Ansiedad. Entonces, cuando tú ves esto, per se, la mayoría de las personas tenemos ansiedades. ¿Ok? Pero el que está enfermo con una ansiedad se agrava. Muchos de los que me están viendo ahorita sufren de cortisol, que es la enfermedad más frecuente. Y no lo saben. Y no lo saben porque el cuerpo se acostumbra, el cuerpo se ha ido acostumbrando al cortisol, que hace el cortisol libera la adrenalina y entonces siempre está en expectativa de ataque. Porque la adrenalina, que es uno de los neurotransmisores, es conocido como el neurotransmisor de la huida, es el que te prepara para atacarte, para defender, para tu autodefensa. Entonces, eso te lo produce el cortisol. Entonces, nosotros sabemos muy bien que per se el paciente farmacodependiente tiene elevado la adrenalina, tiene elevado el cortisol y por ende tiene ansiedad. Sí se puede salir de esta situación, si hay salida. Usted dice que hay un porcentaje alto. Y como yo digo, si el paciente quiere, los familiares ayudan y su grupo social se cambia, no hay problema. Eso es como toda patología. Y cada vez hay más métodos que van a producir control de la enfermedad. Por ejemplo, cuando yo me inicié, no voy a decir el tiempo porque podrían descubrir mi edad. Cuando me inicié en la toxicología para desintoxicar a un paciente con heroína, nosotros duramos aproximadamente entre 3 a 4 meses. Ahorita un paciente con fentanilo o heroína lo podemos resolver prácticamente en 1 o 2 semanas. Qué bendición, doctor. Muchísimas gracias por compartir sus grandiosos conocimientos. Por supuesto, para todos los pacientes y familiares, estos consejos y estas recomendaciones suman para la vida de ese ser querido. Y sin duda, todo lo que sea en pro y positivo es nutritivo. Y es excelente saberlo que sí hay salida, hay una oportunidad de vivir distinto y te lo mereces. Yo quería cerrar diciéndote algo importante. Ajá. Que yo digo que es la clave de todo. Para mí es la clave de todo. Y es que las personas que están sanas alrededor de un paciente farmacodependiente no utilicen la agresión como un mecanismo para obligar al farmacodependiente. Utilicen más bien el amor, el consentimiento. O esa persona está gritando que está necesitando ayuda. Eso es lo que grita, ayuda. Y si tú lo agredes verbalmente o con gestos o con malos gestos, agravas el cuadro. Entonces, estos pacientes hay que tratarlos con mucho amor. Y ellos van a actuar de la misma manera. Porque ¿qué es lo que pasa? Ellos están todo el tiempo en un conflicto porque tienen la hormona de la huida, la adrenalina elevada. Entonces, si tú también actúas con tu adrenalina elevada, lo vas a quedar. Entonces, de ahí que nosotros hay que tratarlo con mucho cariño, con mucho amor, para que él pueda entender su problema y de ahí salir. Doctor, ¿cómo lo contactamos? Usted se encuentra ubicado en el estado Aragua, pero cuéntenos sus redes sociales, su número de contacto para que todos esos familiares que estén interesados en asistir a su consulta, pues lo puedan hacer. Yo sé que aquí van a estar bien atendidos y en manos de verdaderos especialistas, porque como él dice, son un conjunto de médicos que elaboran para la mejoría y la excelencia de este ser humano, de este ser querido que tanto lo necesita. Como usted dice, está pidiendo ayuda a gritos y hay que dársela. Bueno, fíjate, yo trabajo básicamente, ¿verdad? Yo tengo mi consultorio en 2 sitios particulares. Yo trabajo 2 días básicamente a la semana, lunes y jueves. ¿Dónde, doctor? El Centro de Especialidad de Calicanto, 2º piso, consultorio 202. El número de contacto para que todos puedan comunicarse. Mi número de contacto es 0414-453-0335. ¿Okay? Muchísimas gracias, doctor, por compartir aquí esta información tan importante, la cual es nutritiva. Y por supuesto, aquí tienen los contactos del doctor. Los vamos a dejar en la parte de abajo, sus redes sociales y su número de contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre a la orden.